Buenas tardes, soy Sebastián y os damos la bienvenida al programa de Guadalajara Verde que emitimos en directo desde Radio Rebato en la 107.4. Buenas tardes, soy Augusto y hoy vamos a hablar de lo acontecido en la 16ª Conferencia de las Partes en el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, la COP16, que se ha celebrado en Cali, Colombia, desde el 21 de octubre al 1 de noviembre. Bueno, al final, el 2 de noviembre. Como apunte sobre la situación actual, los científicos consideran que estamos inmersos en la sexta extinción masiva de especies. Recordar que la primera extinción masiva fue en el Ordovícico silúrico, hace solamente 450 o 440 millones de años. La segunda, las extinciones masivas del final del Devónico, hace 365 millones de años. Le sigue, hace 252 millones, la extinción pérmico-triásica, y la cuarta fue la del Triásico-Jurásico, la más conocida, porque fue hace 250 o 200 años, millones de años, que ya fue cuando a continuación cayó el meteorito y fue la extinción de los dinosaurios. Bueno, esa fue la del Cretácico. La actual, estamos en la sexta extinción masiva. El Convenio sobre Diversidad Biológica, CDB, por sus siglas, se gestó en la Cumbre de Río de 1992 y entró en vigor en 1993. Y entre sus objetivos se encuentra la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. Actualmente son miembros 195 estados y todos ellos miembros de la ONU, salvo Estados Unidos, han ratificado el tratado. La primera COP sobre biodiversidad se celebró en Nassau, en Bahamas, en 1994, y nos podemos preguntar ¿qué acuerdos se han tenido en las diferentes cumbres? Pues como principales puntos podemos citar los siguientes. En Cartagena, en el año 2000, se acordó el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología del Convenio sobre Diversidad Biológica. Y en 2010 el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Y una sucesión de acuerdos y proyectos de trabajo sobre los distintos aspectos que afectan a la biodiversidad de nuestro planeta. En esta COP16, uno de sus objetivos era buscar que los sectores de desarrollo reconozcan y comprendan la importancia de la biodiversidad para su propio funcionamiento y prosperidad, integrándola en los procesos de sus actividades económicas para su adecuada gestión y uso sostenible. Y para que nos informen de lo ocurrido durante estos días en Cali, vamos a hablar con dos personas que han participado directamente en esta cumbre. Una de ellas, desde un punto de vista más institucional, es César Luena, eurodiputada del PSOE, que ha liderado la delegación del Parlamento Europeo, con el que hemos mantenido una charla hace unos días y os lo pasamos grabada. Y además ha sido ponente en la pasada legislatura de la Ley de la Restauración de la Naturaleza y de la Estrategia de la Unión Europea sobre la Diversidad hasta el año 2030. Y por el otro lado vamos a hablar con Jaume Grau, miembro de Ecologistas en Acción, que también ha estado presente en la cumbre y con el que hablaremos por teléfono. Y esto es lo que nos ha contado César Luena. Buenas tardes, César. Bienvenido al programa y muchísimas gracias por participar. Muy buenas tardes, César. Buenas tardes. Has estado en la COP16 y ya se ha acabado, aunque de una forma interruptus, parece ser. ¿Cuál es la valoración de esta cumbre donde han participado solamente los 196 países de la ONU? Pues, a ver, mi valoración... Bueno, lo primero de todo, un placer estar en vuestra radio, ¿eh?
que haya que tengáis estos espacios radiofónicos, me parece muy útil y muy interesante. Pues mira, sí, es verdad que acabó un poco interruptus y que los resultados son, ¿cómo decirlo?, agridulces, aunque estas conferencias, estas cumbres son cumbres de unas características tan gigantes, tan monumentales, que no puede estar a gusto todo el mundo. Es verdad que estamos casi todos los países. De los grandes, solamente Estados Unidos no firmó en su día el convenio de diversidad biológica, pero los demás estamos ahí dentro. Entonces, ¿cuál es mi valoración? Positiva en cuanto a que, primero, peleamos por el Fondo Cali, que finalmente es como se llamó, para compartir los beneficios de la información genética digital. Esto es decir, esto significa que marca un precedente muy interesante para la distribución de beneficios en la conservación de la biodiversidad. Este fondo lo que pretende es devolver parte de esos beneficios del uso de la biodiversidad a proteger y restaurar la naturaleza. Se fortalece el rol de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Yo, en las reuniones que mantuve en calidad de jefe de la misión del Parlamento Europeo, fue uno de los temas que más trabajamos, es decir, el desarrollar las disposiciones del artículo 8J del Convenio de Diversidad Biológica, pues para establecer un nuevo órgano subsidiario que fortalezca, que consolide el papel de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Financiación. Bueno, de financiación, pues... ahí hemos topado. Eso es. Financiación salido de acuerdo, sin acuerdo, por tanto, seguiremos con el mismo fondo dependiente del Fondo Mundial de Medio Ambiente de Naciones Unidas. Y, bueno, oye, yo, como soy de los optimistas, miremoslo del siguiente modo, si os parece. Esa es mi perspectiva. Sí. Hemos puesto las bases para que dentro de 2 años, no sé si en Azerbaiyán o en Armenia, que son los países que están compitiendo por ser la sede de la siguiente COP17, yo creo que ya aterrizaremos con unas perspectivas bastante claras para acordar una financiación suficiente para todas las políticas de biodiversidad. Por último, y hay más temas, pero yo por deciros estos 3, por eso decía agridulces, 2 buenas noticias, una menos buena. Por último, el papel de Europa, el rol de Europa. Bien, yo creo que la Unión Europea sabemos que tenemos una responsabilidad. Nos pasa lo mismo en las cumbres del clima. Somos un rinconcito del mundo, responsables del 6% de las emisiones. Imaginaos, pues en ámbito de especies, de recursos forestales, etcétera, pues también somos una parte pequeña. Pero aportamos siempre unas cuotas, digamos, de innovación, de liderazgo, que es imprescindible que sigamos aportando en las cumbres europeas. En las cumbres internacionales de Naciones Unidas, perdón. Por tanto, el papel de Europa creo que ha sido un papel digno, un papel en el sentido de seguir manteniendo un concepto. El concepto es ambición. Sí. Y después también mantener una visión. O sea, no solamente la ambición, sino mantener una visión. ¿Y cuál es esa visión? Y con esto termino y seguimos con las preguntas que queráis. Pues que la crisis no es solo climática. La crisis es planetaria. Es decir, en un lado está el calentamiento, que es el vector fundamental de la crisis climática, pero en el otro está la destrucción de ecosistemas y la desaparición de especies, que es a lo que vamos en estas cumbres. Y por tanto creo que esa visión europea de, ojo, el calentamiento es el problema, pero si le damos la vuelta, en el reverso tenemos en la destrucción de ecosistemas y desaparición de especies, creo que así completamos la visión. Y bueno, pues así en resumen, eso es un poco los resultados de Cali y lo que Europa ha hecho en Cali. Bueno, pues ya has apuntado alguna cosa, pero te quería preguntar que dentro de poco se va a celebrar en Bakú la COP29 sobre cambio climático. ¿La realización de estas 2 cumbres realmente son independientes o deben estar interconectadas? Debieran estar interconectadas, pero yo, por mi experiencia, creo que no lo están. Yo solo he asistido a 2 COPs, a 2 conferencias de parte, la de Kunming-Montreal hace 2 años y la de Cali, las 2 de diversidad biológica. Otros compañeros, en representación también del Parlamento Europeo, asisten a las cumbres del clima. Uh-huh. Y creo que debiera estar más interconectada. Igual que, por cierto, ahora que lo dices, lo de el estar interconectados, hemos conseguido aprobar un plan de acción global sobre biodiversidad y salud.
no se consiguió tan claro en Montreal y, sin embargo, sí que lo hemos conseguido ahora en Cali. Y lo saco a colación porque la interconexión con la salud es clave. Es clave y hemos vivido una crisis pandémica hace 2 años y pico. O sea que recuerdo, por cierto, que en Montreal íbamos todavía con los antígenos y con la mascarilla. Entonces, no se consiguió, pero ahora, bajo el auspicio de China, no lo digo nada más que como anécdota, pero ahora con Colombia sí que lo hemos conseguido. Entonces sí que creo que debieran de tener una interconexión. Para empezar, que el nivel de las COPs de biodiversidad debiera ser a la misma altura que las de clima y que en algún momento debieran de tener unas agendas más interconectadas. Y también la de desertización. Hay que recordar que las cumbres de la Tierra se dividieron en 3 grandes cumbres: biodiversidad, clima y desertización. Has comentado el tema de la financiación, que es siempre es el caballo de batalla en todas las cumbres. Se ha generado un fondo voluntario de 30.000 millones de euros. Vale, es una barbaridad para los ciudadanos de a pie. Pero si lo comparamos con las cifras que da el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que son 7 billones de dólares, lo que cuesta destruir la naturaleza, parece que estamos matando hormigas a cañonazo, algo al contrario. Entonces, lo primero, es voluntario, con lo cual ya hay un punto débil desde nuestro punto de vista, y después que realmente al final estos 30.000 millones, ¿hasta dónde van a llegar? Porque creo que había 450 más o menos ahora. Sí, mira, con esto de la financiación sí, tienes razón. Mi visión es muy parecida, es una visión crítica, ¿eh? Y, por cierto, que la visión del Gobierno de España también. La participación de España es una participación bastante cualificada porque, primero, España cumple con las aportaciones que dijo que iba a hacer. Otros las anuncian, pero luego cuesta hacerlas. Segundo, los planes, que es tan importante como la financiación. De Montreal nos fuimos con un compromiso y es que hubiese planes. Los han presentado muy pocos países. Yo creo que estuve mirando el dato allí mismo en Cali hace 2 semanas y yo creo que esto era alrededor de 40, 50 países los que han presentado los planes. Sí. Entonces pasa lo mismo con la financiación, pasa con los planes. 44 tengo yo. 44, sí, pues era el mismo dato que se manejábamos allí. Hay un debate que lo quiero también ahora cambiaroslo un poco porque también en el marco financiero plurianual, que se va a discutir bien pronto aquí en la Unión Europea, debiera haber ya un programa específico sobre restauración de la naturaleza, sobre biodiversidad, que se invierte mucho en políticas de biodiversidad en la Unión Europea, pero creo que se puede hacer más y que se le puede dar una potencia en el marco financiero plurianual. Aquí me quedo porque tendríamos a nuestros amigos del sector primario, lo digo sin ninguna ironía, lo digo de verdad, amigos del sector primario, todos somos socios en lo mismo, diciendo que de dónde va a salir, pero creo que es necesario que lo vaya. Y por último, una cosa que no sé si la teníais anotada para lo que nos queda de conversación, pero os la cuento, y es que he oído hablar mucho de algo que aquí en Europa ya lo sacó Ursula von der Leyen, que es los créditos de naturaleza, el financiamiento de la naturaleza. Y la verdad que es un debate muy complejo, muy controvertido y que ha estado presente por parte de muchas delegaciones y de muchas organizaciones con las que me he podido reunir. Que viene a ser algo así como, tomar a la naturaleza, digamos, como un valor sobre el que se puede imputar un préstamo, ¿vale? Para que se me entienda. Bueno, es muy complejo. Creo que quienes sacan estos debates lo hacen con las mejores intenciones. No creo que tenga ninguna intención secundaria la Comisión Europea, desde luego, y por parte de otras organizaciones tampoco. Pero como quiera que es el sector privado y son los grandes bancos los que están metiéndose, lo señalo ahí para que el debate no se pervierta. No. Que si son créditos de naturaleza para financiar o dar préstamos a políticas de restauración de la naturaleza y de protección de la biodiversidad, adelante. Ahora, si se va a convertir en un mercado especulativo poniendo como valor patrimonial la naturaleza, que en el fondo todos sabemos que es un intangible. El asunto está que le estaríamos poniendo precio a los ríos, a los bosques, a la naturaleza en su conjunto. Bueno, de eso se ha hablado mucho y la posición
nuestra, por lo menos la mía, como presidente de la delegación de la misión del Parlamento Europeo, ha sido siempre distante, en el sentido de necesitamos un debate serio, profundo, antes de establecer un sistema de créditos de la naturaleza. Es decir, no estoy diciendo que no haya que hacerlos, ni estoy diciendo que haya que hacerlos. Estoy diciendo que necesitamos todavía un debate un poquito más profundo sobre los créditos de naturaleza antes de, en su caso, llevarlos a cabo. Claro, porque si lo entiendo bien, estamos poniendo precio a la biodiversidad. Igual que pasó con el dióxido de carbono, con los gases. ¿Tendrá el mismo camino de mercantilizar la biodiversidad para beneficio de grandes corporaciones? Pues es que ese es el riesgo. A ver, el sistema ETS, ahora hemos tenido estos días los hearings y hemos estado también con el comisario del clima, futuro comisario ya, cuando lo confirmen, y hemos estado hablando sobre el ETS. El sistema ETS es uno de los grandes pilares del sistema de reducción de emisiones de la Unión Europea. Lo que creo que pasa con los créditos de naturaleza es que no hay todavía un suficiente, para mi gusto, debate político como para que podamos abordar una decisión. Entonces, ahí me quedo. Porque sí, lo que dices, ¿es ponerle precio? Pues en el fondo sí. Entonces, como puede llegar a ser un espacio para que se entre en una especie de sistema de mercado con la naturaleza, hay que tener mucho cuidado en cómo lo percibimos. ¿Es descartable que vaya a implantarse la Unión Europea? No, al contrario, ya he dicho que la presidenta de la Comisión lo sacó. Bastante debate y espero que en los próximos meses podamos tenerlo. Fíjate, César, desde nuestro punto de vista, la participación en la COP16 ha sido importante, como hemos dicho, los 196 países, pero es que también ha sido muy importante y muy significativa la participación de las empresas privadas, que también es importante, o sea, tienen que estar. Pero a lo mejor la implicación de los 196 países, como tú bien has dicho, que solamente se han presentado 44 de los planes nacionales de biodiversidad, a ver si es que tiene mucho más interés la empresa privada en participar en las COP16 que los países. No sé, el tema de los lobbies siempre nos rechinan y nos dan miedo. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Tú has estado allí? Sí, yo que he estado allí, lo que veo, no, ya en Monreal estaban, lo que pasa es que como eran unas circunstancias distintas por la pandemia. Sí, claro, pues porque hay una tentación también. A ver, yo creo que la mayoría de las empresas, a través de sus políticas de la parte, digamos, corporativa, ¿no? La responsabilidad social corporativa, quieren de verdad contribuir a mejorar el estado de los ecosistemas de las especies. Creo que es así. Ahora, que hay siempre una tentación de aprovechar y buscar negocio o buscar rentabilidad, pues eso también. Eso es así. Eso, que hay una tentación, pero creo que es minoritaria. Y creo que las empresas han entendido en su mayoría que invertir en cuidar la naturaleza es invertir al final en una de las mayores fortalezas de todas sus compañías. Se dediquen o no se dediquen a negocios relacionados con los recursos naturales. Eso es mi opinión. Entonces, bienvenida a las empresas, siempre y cuando tengan una visión colectiva y sobre todo una visión de futuro. Porque estamos en un momento donde la descarbonización debe ser imparable, porque el planeta no va a aguantar. Debe ser imparable a todos los niveles. Lo han entendido muy bien los chinos, cuyos planes de descarbonización son tan o más ambiciosos que los europeos. Ellos ya incluso podrían llegar a cero emisiones antes de 2050, que es la previsión del caso de la Unión Europea. Y, pues los chinos también son muy ambiciosos en los porcentajes de protección de áreas naturales, de costas marítimas, protección de ríos. Es decir, ellos lo tienen muy claro y saben que todo forma parte, y las políticas de naturaleza también,
forma parte de un esquema de descarbonización de la economía. Y bueno, pues ¿las empresas deben incorporarse a esa visión? Sí, pero deben incorporarse con unas miras y siempre de la mano de la responsabilidad social, que cuando lo hacen yo creo que es cuando aciertan. Bien, y la siguiente cuestión sobre los créditos de biodiversidad, o compensaciones o esquemas de no pérdida neta o ganancia neta. ¿Nos puedes traducir estos términos? Bueno, pues como he dicho antes, es difícil traducirlo porque lo llevo diciendo ya en 2 o 3 respuestas, he sacado el tema yo. Falta un debate sobre ello, porque ahora lo que hay, y tuve una reunión específica sobre los créditos de naturaleza o de biodiversidad con empresas de varios países y de dentro de la Unión Europea, pero fuera también de la Unión Europea. Lo que tenemos es una aproximación, sobre todo empresarial. No hemos tenido todavía con el suficiente peso un debate político. Entonces yo me pronunciaría e incluso intentaría una aproximación de interpretación una vez que tengamos un debate político y sobre todo una vez que conozcamos la propuesta concreta, que no la hay, solo hay un anuncio, un adelanto verbal, oral de la presidenta de la Comisión. Cuando veamos papeles y cuando tengamos un debate, si queréis, volvemos a hablar otra tarde, otra mañana, vale, sobre esto. Y os digo, mira, pues os interpreto y creo que va por ahí. Mientras tanto, solo tenemos aproximaciones pues muy teóricas a lo que pudiera ser. Y yo mismo no me atrevo a interpretar a nadie, nada más que a mí mismo, que bastante tengo. Pues nada, te emplazamos para una conversación próxima, ¿eh? Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo y te cogemos la palabra. Pues muy sí, bien. Pues, muy agradecido por tu cercanía, porque sabemos que estás muy ocupado, pero nos has atendido perfectamente. Muchísimas gracias, César. Muy bien, pues un saludo a todos los oyentes. Gracias. Un saludo. Estamos escuchando a un clásico de la música de Guadalajara que se llama Carlos Pajas, un guadalajareño que lleva desde finales de los 80 subido a los escenarios formando parte de Autorretrato, Los Escalones, Entre Sombras y actualmente en la banda Shock como bajista. Este es su tema titulado Conmigo. Probablemente los filtre y se queden en nada. Camino escuchando mis pensamientos. Me dicen aquello que siempre quiero escuchar. Nada necesito más de lo que tengo. Conmigo me quedo y no quiero dejarme llevar. Y tú que me miras ahí pasmado, con ojos de pez sacado del mar, con reglas que yo no he inventado. Pretendes venirme tú a juzgar. Comprar billete de ida, poco equipaje encima suelo llevar. Miro de frente y no tengo prisa. La vuelta no sabe siquiera si llegará. Algunos secretos en mi vieja mochila. Caja vacía de sueños sin realizar. Para eso ya tengo cajas vacías.
arrinconadas cubiertas de polvo en algún desván. Y tú que me miras ahí pasmado, con ojos de pez sacado del mar, con reglas que yo no he inventado. Pretendes venirme tú a juzgar. Pues ahora vamos a hablar con Jaume Grau, de Ecologistas en Acción, que ha estado en Cali. Y con los problemas técnicos que estamos teniendo, vamos a intentar hacerlo por teléfono. Hola, Jaume, ¿qué tal? A ver ahora. Hola, Jaume. Hola, buenas tardes. Ahora ya entras un poco mejor. Venga, has estado en Cali. Sí, he estado todas las 2 semanas de la COP16, del Convenio de Diversidad Biológica, en Cali, en Colombia. La verdad es que ha sido, 2 semanas muy intensas, de mucho trabajo, sí, de aprender mucho. Porque con sus luces y sus sombras, porque ha habido de todo. Sí. Primero, Jaume, explícanos un poco cuál ha sido esta dinámica de la cumbre. Eso de que hemos leído de la zona azul, la zona verde, ¿cuántas zonas había? ¿Quién podía entrar y quién no podía entrar? ¿Cómo es esto? Sí, a ver, el Convenio de Diversidad Biológica es uno de los 3 convenios de Río, ¿vale? Que se firman en el año 92 en Río de Janeiro, en la Cumbre de la Tierra, para hacer frente a las crisis, las diferentes partes, digamos, de la crisis ecológica mundial, ¿no? Entonces, a partir de entonces, la cumbre de la COP de biodiversidad se reúne cada 2 años, ¿no? Diferente con el cambio climático, que es anual, que este se reúne cada 2 años. ¿Sí? Y la verdad es que este año ha sido un poco la novedad ha sido que ha habido realmente una asistencia mucho mayor que en otras ocasiones y, que tiene más del doble de asistentes. Y el otro aspecto novedoso es que el gobierno colombiano se ha implicado muy a fondo, se ha creído mucho la importancia de esta cumbre y lo ha desarrollado a través de algo espacio que llamaban Zona Verde, que está ubicado en el centro de la ciudad, que estaba enfocado justamente fuera de la cumbre del pueblo, ¿no? Para que hubiera el máximo número posible de eventos, de encuentros, de charlas, de debates, etcétera, de actividades culturales también, de los diferentes pueblos que forman ese país tan diverso que es Colombia y, de otras partes del mundo, por supuesto, pero centrando mucho en dar protagonismo a los pueblos de Colombia. Es un espacio totalmente abierto, era un espacio totalmente abierto del centro de la ciudad, de asistencia libre, y se desarrollaron más de 1.200 eventos de todo tipo. La zona azul es lo que había sido hasta ahora siempre la cumbre de biodiversidad, que es la zona donde se desarrollan las negociaciones de las partes firmantes del convenio, los países que son los firmantes del convenio, en la cual evidentemente están todos esos países, y luego estamos acreditados también toda una serie de grupos reconocidos como parte del proceso, como observadores. En este caso hablamos de los grupos indígenas, hablamos de las ONGs, hablamos del sector académico, hablamos de las organizaciones internacionales, tipo vinculadas a Naciones Unidas o otros organismos multilaterales, etcétera, ¿no? Entonces, esa zona azul estaba destinada a las negociaciones y también a todas estas organizaciones que participamos desde el principio de la convención, hace 30 años, siguiendo el proceso, haciendo nuestras aportaciones, sugerencias, propuestas y observación de todo lo que allí se cuece, digamos, ¿no? Hola, Jaume, yo soy Sebastián. Como tenemos que pasarnos el teléfono, no te he saludado antes. Bueno, vamos a ver. Y en cuanto a los participantes a la cumbre, porque en una cumbre de este tipo entendemos que la mayor parte son actores gubernamentales, organizaciones sociales, ¿o me equivoco? Porque es llamativo que al preparar el programa ponemos COP16 en el navegador y la primera página que sale es la de Iberdrola. Sí, es bastante significativo, efectivamente. Inicialmente, como decía,
la COP, la Conferencia de las Partes, pues son las siglas en inglés, es una reunión, digamos, de las partes firmantes, o las partes contratantes del convenio. Por tanto, es un encuentro de esos países que se ponen de acuerdo o que buscan ponerse de acuerdo para desarrollar políticas comunes, en este caso, pues por la protección de la biodiversidad y conservar la vida en la Tierra, ¿no? Y permitir su uso sostenible, digamos, por parte de los pueblos del mundo. Pero es cierto de que Naciones Unidas, desde el inicio, concibió ese tipo de encuentros como espacios primero multilaterales, es decir, que no multilateral significa que se procura que todos los países del mundo participen y tienen una virtud, y es que todos están en pie de igualdad, en alguna forma, ¿no? No es sobre el papel. Cualquiera tiene derecho de veto, con lo cual obliga necesariamente a negociaciones y acuerdos. Y esta es la parte buena, ¿no? Entonces, efectivamente, van países de todos los países del mundo, aunque es cierto de que, evidentemente, la desigualdad económica genera que delegaciones de países ricos puedan llevar allá pues decenas o cientos de personas a veces. Y, por ejemplo, era muy significativo ver delegados con la acreditación de Brasil en todos los espacios completamente. Brasil es un gigante, el gran gigante sudamericano, y que a nivel de biodiversidad, evidentemente, es uno de los grandes países biodiversos. Y en cambio países muy pequeñitos que apenas pueden mandar 1 o 2 o 3 delegados, con los cuales tienen grandísimas dificultades en participar en todas las reuniones. Pero efectivamente, a nivel de participación del número de personas, y este año se ha visto más que nunca, hay una gran asistencia de otro tipo de organizaciones, como decía antes, que desde un punto de vista, digamos, de transparencia es bueno, porque la mayor parte de los encuentros y las asociaciones se desarrollan de forma abierta y uno puede escuchar lo que cada uno defiende, pero es cierto de que un desembarco tan masivo como ha habido esta vez de grandes corporaciones, empresas de todo tipo multinacional, pues también hace sospechar que hay grandes intereses económicos en juego, y efectivamente han apostado muy fuerte las empresas por influir, diría yo, en todas las negociaciones, porque se habla cada vez más de la inversión privada, y aunque se quiera vestir de alguna forma de aportación privada para la conservación de la naturaleza, obviamente ninguna empresa invierte si no es a cambio de un beneficio, que pueden haber beneficios directos económicos, beneficios en forma de prestigio, beneficios en forma de desgravaciones fiscales u otros tipos de ventajas, ¿no? Pero sí, efectivamente, ha habido un desembarco muy masivo y muy preocupante bajo nuestro punto de vista de intereses económicos, pues, crematísticos, ¿verdad? Sí, porque por lo que hemos leído, al final, el tema de la explotación genética, de la genética de la biodiversidad, que tendría que ser libre, lo de los créditos de biodiversidad, que se me han puesto los pelos como escarpias, recordando el CO2. Bueno, no quiero adelantar. Jaume, dinos cuáles son los acuerdos a los que se han llegado, si se ha llegado a alguno, porque... Sí. Venga. Sí. Vamos a empezar un poco en plan positivo, ¿vale? Eso es. Porque ya bastante malas noticias tenemos como para que todo sea oscuridad y angustia, digamos. Por un lado, es cierto que se ha logrado establecer un mecanismo para que las zonas marítimas en aguas internacionales, aquellas aguas que están más allá del dominio jurisdiccional de los países, puedan designarse por su interés ecológico o biológico como áreas protegidas internacionales, bajo la Ley del Mar de Naciones Unidas. Y estos criterios, este mecanismo, permitirá que efectivamente áreas importantes de alta mar puedan ser protegidas. Faltará por ver luego que se cumpla esta protección, porque sabéis que el papel todo lo aguanta, pero después hace falta una vigilancia, hace falta una gestión, hace falta un control, un seguimiento, en fin. Pero un primer paso ahí se ha marcado y hay que reconocerlo, y creo que es bueno decirlo. En segundo lugar, también es positivo que por fin se haya hecho un reconocimiento explícito del papel de los pueblos indígenas, ¿no? Pueblos que han durante milenios vivido en armonía, en equilibrio con su entorno natural. De hecho, la mayor parte de las cosmovisiones, estos pueblos consideran al ser humano como una parte más, un sencillo elemento más en la naturaleza, no como algo ajeno, sino como algo propio. Somos parte de la naturaleza y no es la naturaleza o el medio ambiente una externalidad, como hace la economía, que lo considera algo externo, sino parte integrante. Y reconocer el papel de estos pueblos indígenas como custodios, como guardianes de la biodiversidad, y que deben tener un papel relevante y poder opinar sobre cómo se gestionan esta naturaleza en sus territorios, porque a menudo se ha hecho desde los aparatos de Estado sin tomarles en cuenta,
es sin duda otro gran hito, digamos, de esta cumbre que también hay que reconocer. Y quizás añadiría también que es cierto que en la lucha contra la biopiratería se ha conseguido que todos los países acuerden, no sin una feroz resistencia de Suiza como sede de muchas multinacionales farmacéuticas, pero finalmente accedió, digamos, el delegado suizo, a que se aprobara este mecanismo por el cual el uso de las empresas de estas informaciones genéticas que pueden servir para producir productos bioquímicos, por ejemplo, para la industria química, para la industria farmacéutica, para la industria alimentaria, por ejemplo, esa información genética que permite desarrollar esos fármacos, esos productos químicos, redunde en beneficiar a estas comunidades indígenas o locales, que son quienes han guardado, preservado y a menudo descubierto la forma de usar las propiedades de los productos naturales, sean plantas, hongos, animales o bacterias, ¿no? Entonces es muy interesante este reconocimiento de que no puede explotarse un recurso genético que se ha preservado en un entorno pues natural gracias a una población local sin que esa población se beneficie de él, del beneficio económico, ¿no? Por lo tanto, compartir los beneficios con estas personas, estas comunidades, me parece esencial. Quizá la cantidad acordada, el porcentaje acordado no es suficiente, quizá faltará ver que simplemente que nadie quiera hacer trampas, pero bueno, el mecanismo y el reconocimiento es un paso adelante a nivel de legislación internacional que creo que es destacable. O sea, puedo destacar esos 3 grandes acuerdos positivos. Si queréis añadimos otro que es también importante, que es en la implementación de la estrategia mundial para conservar biodiversidad, que es esa estrategia que llamamos Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que se aprobó en la anterior cumbre, la anterior COP de biodiversidad, pues está aprobada, le faltaba todavía el desarrollo en forma de mecanismos de seguimiento e indicadores para ver cómo efectivamente se va desarrollando esa estrategia para que los 2 países se alineen en la preservación de la naturaleza. Las 23 metas que incluye. Y efectivamente se ha aprobado un sistema de indicadores y de informes de seguimiento para comprobar si se está o no se está logrando alcanzar estas metas que estableció este marco mundial, esta estrategia mundial, ¿no? Por tanto, aún insuficiente, aún con críticas, pero creemos que son algunos acuerdos positivos que hay que destacar para llevarnos un poquito de buen ánimo a casa, si no acabamos siempre desanimados en estas cumbres. Bueno, y ahora la parte más negativa, los desacuerdos. Y si no desacuerdos, aquellos temas en los que no se ha podido llegar a un acuerdo. Sí, hay temas muy gordos, efectivamente. Y ahí nos hemos lamentado desde el movimiento ecologista. Tengo que decir que en general se ha hablado muy poco de esta cumbre en los medios, en la política, en las instituciones. Lamentamos que haya habido tan poca implicación de los gobiernos autonómicos, por ejemplo. Yo solo me encontré en 2 semanas a unos representantes del gobierno de la Generalitat, Cataluña, ningún otro gobierno autonómico. Quizá fueron, pero no accedimos a ellos, no tuvieron ningún interés en hablar con los ONGs. Y medios de comunicación también ha habido muy pocos siguiendo e interesados en el tema, lo cual es lamentable. Y lo digo porque al final es cierto que cuando no hay acuerdos, en buena parte es porque falta presión social, presión ciudadana. Cuando hay conciencia de un problema, se genera un estado de opinión que de alguna forma obliga a los representantes políticos a moverse, ¿no? En posiciones y aceptar, digamos, compromisos o asumir compromisos más atrevidos o más avanzados. Y aquí no ha sido el caso por todo lo que diré a continuación, ¿no? Por un lado tenemos la cuestión de la financiación. O sea, tenemos un grave déficit en cuanto a apoyo financiero desde los países desarrollados o ricos del norte global hacia aquellos del sur global, que en general, casi de forma generalizada, son quienes mejor han conservado su naturaleza, su biodiversidad en buena parte del mundo, y que con el desarrollo que están, con el crecimiento económico, diría, porque ese desarrollo es muy opinable, pero con el crecimiento económico de los últimos años están degradando más rápidamente su naturaleza. Esa es la realidad, que ahora mismo donde se está perdiendo más naturaleza es en el sur global. Y estos países alegan que, claro, Europa, Estados Unidos, Japón, se han desarrollado destruyendo en casa y fuera, exportando sus contaminantes y extrayendo recursos del mundo,
y ahora se les exige que ellos no destruyan la naturaleza y por tanto que queden anclados en una precariedad económica significativa, ¿no? Entonces alegan, si queréis que podamos tener vías de desarrollo alternativas que no signifiquen destruir especies y ecosistemas, muy bien, pues ya que os habéis enriquecido gracias en buena parte a nuestros recursos naturales, apoyad económicamente ese otro modelo de mejora de la calidad de vida de los pueblos del sur, ¿no? Pues bien, como siempre pasa en estas negociaciones, los países del norte dicen que sí, pero después hay muy poco dinero sobre la mesa. Y ahora mismo, la gran paradoja es que hay un compromiso de 20.000 millones al año en 2025 y 30.000 millones al año de transferencias para los países del sur en 2030 para ese tipo de medidas de mejora de la economía que pasen por la protección ambiental, pero es que frente a 20.000 o 30.000 millones siguen habiendo unos flujos financieros de inversiones privadas y subvenciones públicas de los países ricos que son destructivas para la biodiversidad, para la naturaleza, del orden de 7 billones de dólares al año. Claro, 7 billones es un 7 seguido de 12 ceros y 30.000 millones es un 3 seguido de solo 10 ceros. Entonces, el volumen, digamos, es como 150 veces superior el dinero que se invierte en destruir la naturaleza que el dinero que se ha prometido para conservar la naturaleza. De forma que no hace falta ser matemático para entender que no saben los números y que con estas transferencias no se llega a nada. Y si se sigue invirtiendo en destruir la biodiversidad, estoy hablando de minería en lugares clave, en lugares muy biodiversos, estoy hablando de destrucción de selvas para monocultivos, pues con estas inversiones, si siguen en marcha, de poco sirve unas pequeñas transferencias para conservación. Este quizás sería el caso más dramático, creo que más crítico, que no se resolvió y no parece que se vaya a resolver porque hay tantos intereses en juego que no se vislumbra pues un cambio de orientación, ¿no? Lo hemos comentado antes en la charla que hemos mantenido con Carlos Luena, este tema de la pasta. No solamente son 20.000 o 30.000 millones lo que está presupuestado, entre comillas, sino que es un fondo voluntario y si no son malos mis datos, creo que ahora mismo hay 400 y pico millones. O sea, me parece vergonzoso que el norte rico ponga 400 millones, o sea, frente a los 30.000 a los que se compromete. Es una falta del contrato, ¿no? O sea, habría que anunciar ese contrato. Es cierto que de hace 2 años ahora está aumentando, es decir, año a año está creciendo bastante rápidamente este fondo. En parte también un poco haciendo un poquito ¿cómo se dice? Trapicieos a nivel contable, es decir, se están desviando, o digamos, reorientando, por decirlo mejor, fondos que antes iban para ayuda al desarrollo en general, ¿no? Pues para derechos humanos, para mejora de infraestructuras o para mejora de las instituciones de gobernanza en los países del sur, se están destinando fondos que antes iban para ese tipo de medidas, más digamos de derechos humanos o de condiciones de vida, a inversiones destinadas a la biodiversidad. Digo que es un poco trapicheo porque al final no se trata de vestir un santo existiendo otro. Bueno, se trata de decir, ahora está de moda esto, vamos a meter en la naturaleza y abandonamos el resto de temáticas, ¿no? Porque es que todos son imprescindibles, por tanto, deben ser fondos adicionales y fondos que no se cuenten doblemente. Incluso hay el riesgo, y esto no está todo claro, que no puedan contar una financiación que se use para, para fomentar las energías renovables en África, que no se contabilice también como una inversión favorable a la biodiversidad porque había un proyecto de mina de carbón que han abandonado y por tanto pues se ha protegido un hábitat y al mismo tiempo se ha producido energía limpia. Es una doble contabilidad, ¿no? Podría ya ser una realidad si no hay un control estricto de alguien que esté muy encima y unas normas, digamos, de contabilidad pública muy claras. Nos quedan 3 minutos de charla. No quiero que nos dejes sin que nos comentes rápidamente el tema de los créditos de biodiversidad, esquemas de no pérdida neta. Esto huele muy mal, ¿no? Estamos sencillamente aterrorizados. Creo que tú lo has dicho antes también, se ponen los pelos como punta como escarpias, porque realmente
es como una gran perversión. Igual como nos prometieron que con los créditos de carbono y el mercado de carbono se conseguiría reducir drásticamente las emisiones y generar el cambio climático, y no ha sido así. De la misma manera, o aún más, poner la biodiversidad bajo un esquema mercantil, un esquema de mercado, en el cual se va a poner un precio, porque proteger un jaguar o un águila perdicera o una hectárea de humedal va a tener un precio en el mercado, y las empresas podrán comprar derechos sobre esos ecosistemas o especies que luego usarán para compensar la destrucción que ocasionen en otro lugar. De forma que, además, con unos créditos que pueden ser negociables en el mercado de valores, claro, como si fueran acciones. Es decir, un día un inversor, un broker de la bolsa española de Londres o de Nueva York, podrá decir que hoy, en lugar de invertir en acciones de Repsol, invierto en acciones de Jaguar o invierto en créditos de humedales mediterráneos. Y si eso está subiendo, el mercado es especulativo, invierto para vender dentro de 6 años, o invierto ahora que están baratos, porque luego vamos a meter un montón de inversión en, pues yo qué sé decirte, en placas solares encima de zonas de esteparias, y me voy a cargar no sé cuántas aves esteparias, pero es que como ya he comprado con las que estaban baratos los derechos de destruir este tipo de hábitats o de especies en otro lugar, pues yo que sé, en Ucrania después de la guerra, por decir una tontería, pues ahora me conviene invertir en esto. Entonces se presta pues a todos los chanchullos de los que están prestos todas las economías neoliberales. Jaume, muchísimas gracias. Es un placer hablar contigo. No es un placer hablar o escuchar lo que nos has dicho al final. Bueno, ahora es un placer la primera parte, la segunda no tanto. Lo dicho, descansa y a la lucha. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Un saludo. Bueno, y estamos en un otoño primaveral, aunque ahora tenemos otra dana encima, pero con este otoño primaveral los moscardones siguen volando. Buenas tardes, soy el moscardón verde. Hace unos días me picó la curiosidad y me fui a Sevilla a revolotear por unas jornadas organizadas por la Alianza de Energía y Territorio, Aliente, y la Universidad Pablo Olavide. Y es que el título me llamó la atención: ¿transición ecológica o especulación energética? Ya sabéis que el tema me interesa y que siempre os ando zumbando con el mal uso que hacéis de la energía, el prejuicio que eso causa al medio ambiente y el mundo de los negocios que siempre antepone el dinero a vuestra salud. Pues al poco de estar posado escuchando, ya me di cuenta del lío en que os han metido. Por una parte, está bien que os hayáis dado cuenta de que el consumo exclusivo de petróleo y sus derivados os llevaba inexorablemente a la catástrofe. Enhorabuena, campeones. Habéis sido capaces de cambiar el clima de todo un planeta. Pero ahora os toca asumir las consecuencias. Supongo que el zarpazo que os está dando el clima en Valencia será suficiente para que no volváis a creer a los que dicen que eso es una invención de los ecologistas. Y para que no volváis a decir que los de AEMET son unos exagerados y que no hay que hacerles mucho caso, porque la evidencia os ha demostrado con más de 200 muertos que las teorías negacionistas, además de falsas, son criminales. También habréis aprendido que los que hace 20 años os avisaban ya del peligro de construir en zonas inundables no eran unos locos. Pero claro, las promotoras y los ayuntamientos tenían que hacer su negocio con la monserga del progreso y que allí hacía muchos años que no llovía. Pues iros preparando, porque esto va a ir a peor y ya no hay excusas. Va a seguir lloviendo mucho y muchos moriréis si os empeñáis en desafiar a una naturaleza que vosotros habéis cabreado. Y perdonad esta afirmación impropia de un moscardón. Pero sigo con las jornadas de Sevilla. Decidís que hay que abandonar los combustibles fósiles y hacer la transición a las energías renovables, y es una excelente idea, pero con el pequeño inconveniente de que las mismas empresas que manejaban el negocio del petróleo, sin dejarlo y con mucho disimulo, se ponen a controlar esa transición, con los mismos objetivos: ganar mucho dinero sin fijarse en los pequeños detalles que ese nuevo negocio conlleva y que son igualmente destructivos para el medio ambiente. El paisaje se llena de molinos eólicos y de macroplantas solares, el viento y el sol como fuentes de energía natural y gratuita. Hasta aquí todo bien, si se instalan en parajes aislados y en terrenos improductivos. Ya, pero es que entonces el negocio se reduce, porque hay que transportar la energía hasta las zonas pobladas.
Al final, los molinos se instalan donde hay viento y los del pueblo cercano ya se acostumbrarán al molesto zumbido de las gigantescas palas. Se calcula que 5 millones de aves de todas las especies mueren al año asesinadas por los molinos, y aunque la legislación lo exige, nadie pone mucho interés en contarlas y a casi nadie le importa. Las macroplantas solares se están instalando en suelo agrícola, con el beneplácito de muchos ayuntamientos que lo convierten en suelo industrial sin ningún escrúpulo, desoyendo los informes de impacto medioambiental y dejando desprotegidas a la flora y a la fauna del lugar, porque dicen lo importante es el progreso. Las empresas y los políticos se ponen la medalla. Qué buenos somos favoreciendo las renovables, cuando los unos están simplemente transformando su negocio y los otros están siendo cómplices de un nuevo desastre ecológico. Eso sin contar la enorme cantidad de materiales plásticos y metales que conlleva la construcción de los molinos, de las placas y de toda la tecnología accesoria. Cobre, aluminio, níquel, plata, oro y toda clase de metales raros que ya no sabéis cómo conseguir. ¿Sabéis que en lo que va de este siglo habéis consumido más cobre que en toda la historia de la humanidad? Ahora que habláis de truco o trato, os digo yo, ¿reciclaje o ahorro? Mejor las dos cosas, si fuerais capaces, que lo dudo. Hasta el próximo programa. Parece mentira que un moscardón tenga que tirarnos estas pullas. Bueno, vamos acabando el programa y comentaros que mañana será el aniversario del fatal accidente del Prestige. El 13 de noviembre del 2002 se produjo el mayor desastre ecológico de la historia de Galicia. Una noche de temporal en el que las autoridades españolas comenzaron un rocambolesco periplo remolcando el barco hasta que el día 19 de noviembre se partió en dos. Como consecuencia de ello, llegaron a las costas gallegas varias decenas de miles de toneladas de fueloil, el que se llamaron chapapote, que luego se extendieron por toda la costa cantábrica y el sur de Francia, produciendo una de las mayores mareas negras de la historia. Fue la sociedad civil organizada, las cofradías de pescadores, las mariscadoras y las asociaciones dieron respuesta a las catástrofes ante la incomparecencia de las autoridades. Y después de 22 años se pueden observar a simple vista el chapapote bajo la arena. Esta es una prueba más de que los efectos de un desastre ecológico pueden durar años, incluso décadas. Por otro lado, comentamos que se han adjudicado los Premios Nacionales de Juventud 2024, en cuya categoría de medio ambiente ha sido galardonada Marina Gros Breto, una joven activista de 29 años perteneciente al grupo de ecologistas en Acción Huesca y coordinadora del área del clima y energía de la organización ecologista, a la cual tendremos aquí en el programa. El premio también ha reconocido el trabajo de esta activista como integrante de la plataforma en defensa de las montañas de Aragón y de la red Gas-No en Solución, que también hablaremos de ello el próximo programa. Y ayer, el 11 de noviembre, ha dado comienzo la 29ª conferencia de las partes sobre el cambio climático. Esto es la COP29 en Bakú. Si hemos cerrado la de biodiversidad, a ver qué nos depara la de cambio climático. De la misma daremos rendida cuenta en este programa. Y Ecologistas en Acción y la plataforma Zero Port exigen la eliminación de vuelos cortos con alternativa ferroviaria. Hace 50 años que se inició el puente aéreo Madrid-Barcelona y pese a la existencia de alternativa terrestre, sigue siendo una de las rutas que más operaciones registra. Se calcula que la eliminación de las rutas con alternativa ferroviaria de hasta 4 horas generaría un ahorro de más de 300.000 toneladas de CO2, que equivalen a casi el 40% de todas las emisiones producidas por la aviación doméstica peninsular en España. Y nos despedimos con otro tema de Cosmosoma que se titula Sin Retorno. El título, el tema Sin Retorno. Ahora sí. Y recordad. Sed felices.
que se sabe, nadie duda lo que va a pasar. Salvo que tengas la cabeza hueca o te alimentes en red social. La ciencia nos está avisando que todo va a colapsar. Tú mirando hacia otro lado, negando la realidad. Negacionista, estúpido, ignorante. Negacionista, sigues ciego, algún farsante. Negacionista, abre un libro, por favor. O mejor salta desde tu balcón. Los que vienen tu actitud les dejará. Las manos de los de siempre echando chispas al frotar. Especies agonizando, esperando su final. Será el tuyo, no lo dudes, ya no queda vuelta atrás. Negacionista, estúpido, ignorante. Negacionista, sigues ciego, algún farsante. Negacionista, abre un libro, por favor. O mejor salta desde tu balcón. Vertederos flotantes, los mares parecen ya, y los cielos invadidos por chatarra espacial. Miles de bosques